Es largo y haremos un repaso. Vamos a hacer un repaso rápido. Vamos a empezar con los trastornos de pensamiento y al referirnos a estos trastornos de pensamiento vamos a repetir que en psiquiatría se hace una excepción a lo que normalmente se trabaja en medicina porque las etiologías de las enfermedades no están claras y por lo tanto las enfermedades mentales no se conocen muy bien sus mecanismos de acción. Al no saber el origen, pues cómo lo hace tampoco no queda muy claro. Es por eso que hasta que Emil Kraepelin es un psiquiatra que en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Heidelberg va a ordenar un poco todo lo que son las enfermedades mentales y él tiene dos influencias, uno de Rudolf Virchow, que Virchow decía de que toda enfermedad implicaba daño celular, es decir, enfermedad celular, lesión celular. Y Thomas Sydenham que decía que toda enfermedad va a cumplir una evolución. Las evoluciones en una sola enfermedad son similares. En todas estas descripciones que hace Kraepelin, ¿cómo las divide? En trastornos del pensamiento, como la esquizofrenia, trastornos del estado de ánimo, como la depresión, trastornos del aprendizaje, memoria y la inteligencia, como las demencias, y trastornos del comportamiento social, como las alteraciones de la personalidad. En todas estas descripciones que hacía Emil Kraepelin, describe una demencia precoz, pero el término no es el adecuado, porque describe una enfermedad que luego la va a realmente describir en su magnitud Eugen Bleuler. Y Bleuler dice que esa enfermedad va a separar los procesos cognitivos de la voluntad, comportamiento y emoción. Y por eso hay una escisión para él desde el punto de vista cerebral y mental, especialmente mental, por esta separación que acabo de mencionar, y de ahí deriva el término esquizofrenia. ¿Qué alteraciones va a tener la esquizofrenia? En primer lugar, como está ordenada, ¿no? Alteración del pensamiento. Pero además van a tener alteración de la conciencia de sí mismo, de la percepción, del afecto, de la voluntad y de la interacción social. Se sabe que es una enfermedad con predisposición genética, está distribuida homogéneamente en todo el mundo y 1% de la población mundial va a tener esta enfermedad. Algunos detalles sociales: el 10% de esquizofrénicos se suicida y esto es un número tremendamente alto. Hasta entre el 2 y el 3% no desarrollan la enfermedad esquizofrénica, pero sí tienen un trastorno de la personalidad de tipo esquizotípico, es decir, parecen esquizofrénicos, pero nunca se psicotizan. Lo que habíamos mencionado, que hay una predisposición genética. Va a haber algunos signos antes de que se presente la enfermedad, que son el aislamiento social, el retraimiento, el deterioro del funcionamiento habitual, las conductas e ideas extrañas. Esto es importantísimo. Abandono de higiene personal, afecto aplanado. ¿Qué quiere decir afecto aplanado? Que no hay mucho afecto, no hay mucha actividad emocional. Está aplanado, es decir, no tienen mucho sentimiento estas personas. Esto van a ser los síntomas prodrómicos, hasta que aparecen los síntomas de la fase psicótica.
o síntomas positivos, que esto es una tríada: los delirios, ¿ah?, las alucinaciones y la alteración del pensamiento. Cuando pasa esto, es una fase de psicotismo. Ahí es cuando se le pone el título a esta enfermedad: es una esquizofrenia. Mientras no ocurra esto y ocurra lo prodrómico y se mantenga lo prodrómico, es una alteración esquizotípica de la personalidad. Y luego vamos a ir a la fase negativa de la enfermedad, ¿eh? Los síntomas negativos, que también se llama fase residual, que es volver a los mismos signos prodrómicos. Podemos hacer una clasificación muy básica de la esquizofrenia. No estamos estudiando psiquiatría, y la podemos dividir en una esquizofrenia paranoide, con delirios de persecución; una esquizofrenia desorganizada. ¿Por qué desorganizada? Perdón. ¿Por qué desorganizada? Por lo variable, también llamada hebefrenia, y una que va a tener una sintomatología postural, que es la esquizofrenia catatónica. ¿Por qué hay alucinaciones? Porque los núcleos grises de la base van a descargar en el tálamo, y el tálamo en la corteza temporal, para que haya alucinaciones auditivas, o puede haber alteración, es decir, estímulos en el occipital para que haya alucinaciones visuales, ¿no? Lo que se ha visto con estudios funcionales, que ahora ustedes ya saben que son los estudios funcionales, como esta resonancia magnética funcional, hay activación en la amígdala bilateral y la corteza órbitofrontal de derecha. Va a haber alteraciones anatómicas. Bueno, estas alteraciones anatómicas se las puede ver desde el punto de vista funcional con SPECT, ¿no? Porque hay una reducción del flujo sanguíneo. ¿Quién mide el flujo sanguíneo? El SPECT. Reducción del flujo sanguíneo en el globo pálido y en el lóbulo y en los lóbulos frontales. Y va a haber una disminución de la corteza temporal e hipocampo bilateral, pero a predominio izquierdo, por lo cual se agrandan los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Henry Laborit, que era un neurocirujano francés, lo que hace es dar un medicamento que él pensaba que era un tranquilizante antes de operar cerebros de sus pacientes, para que no tengan alteraciones. Él pensaba que podía tener una mala evolución por la utilización de los anestésicos y el cuadro de ansiedad de estos pacientes. Y utiliza la clorpromacina. Lo que pasa es que estos pacientes, después se ve lo que hacen Delay y Deniker, es darse cuenta que entre todos estos pacientes los psicóticos habían mejorado. Entonces, en 1964, después de prácticamente más de 10 años de estar estudiando estos medicamentos, el 64 ya se utiliza como antipsicótico este grupo de medicamentos que son los antipsicóticos. Hay tres familias, los típicos: las fenotiazinas, que es la clorpromacina; las butirofenonas, el haloperidol; y los tioxantenos, como el clorprotixeno. Esto no tienen que aprender, es solamente de información. No tienen que estudiarlo desde el punto de vista de ningún nombre de medicamento. No estudian medicina. Después, ya en laboratorio se han podido mejorar estas moléculas químicas con los atípicos, como la clozapina, risperidona y olanzapina. La risperidona y la olanzapina es la que más se utiliza actualmente. ¿Cómo funcionan estos? Van a actuar en diferentes receptores. Hay muchos receptores para la dopamina, y lo que hacen es bajar, es decir,
van a bloquear estos receptores para que no haya tanta acción dopaminérgica. ¿Cómo se produce la dopamina? El sustrato es la tirosina, por una tirosina hidroxilasa se convierte en dopa y por una dopa descarboxilasa la dopamina. Todo lo que aumenta la dopamina va a empeorar la enfermedad, como por ejemplo la cocaína, las anfetaminas. En cambio, la enfermedad, los bloqueadores de estos receptores, como son los antipsicóticos, la van a mejorar. Dos vías dopaminérgicas están en relación con esta enfermedad, la mesolímbica y la mesocortical. La mesolímbica y la mesocortical. Estos son estudios de PET funcionales y estos son verdaderamente resonancias con PET. Y lo que se ha visto es que de estas dos vías, la mesocortical, que es la que va al prefrontal, va a tener una acción regulatoria, modulatoria sobre la mesolímbica. Los prefrontales fallan, por lo tanto, esta vía mesocortical no funciona y aumenta mucho la dopamina por esta falta de inhibición en la mesolímbica, lo que da la enfermedad psicótica con alteración del pensamiento, que es la esquizofrenia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Este tema, si no estoy seguro, este tema está en YouTube, está con un video completo. Si ustedes quieren volver a escuchar la clase, pueden recurrir a este video. La otra enfermedad es la alteración del estado de ánimo, que es la depresión. La depresión es prácticamente una enfermedad que ha sido descrita 5 siglos antes de Cristo por Hipócrates, que pensaba que era una alteración de fluidos que aumentaba la bilis negra, según él, que por eso el término de melancolía. Y una de las dificultades que se tiene para poder hacer diagnóstico de esta enfermedad es lo variable, la variabilidad de sus síntomas. Aunque vamos a ver ordenadamente nosotros ahora, para poder comprender esta enfermedad, Sigmund Freud en 1917, en un artículo Duelo y Melancolía, ya hablaba de que en una psiquiatría descriptiva esta definición de melancolía es confusa porque las depresiones tomaban diferentes formas clínicas que no parecían justificar claramente su agrupación en una unidad. Nunca Freud ha dicho que eran muchas unidades, sino que era una unidad, pero que era difícil el poder encasillar todas las depresiones en esa unidad. Vamos a tener dos tipos de depresiones, la unipolar y la bipolar. La bipolar es la maníaco-depresiva, es decir, un cuadro depresivo que se acompaña de un cuadro maníaco, opuesto totalmente. Si queremos hacer una tríada de la parte depresiva, podemos decir que tiene trastornos del estado de ánimo, es decir, es sentirse con desagrado, una disminución en la velocidad del pensamiento. No hay una alteración del pensamiento, perdón, hay una disminución del flujo de pensamiento y no hay ganas de moverse. En la fase maníaca es totalmente lo opuesto, es decir, hay mucho flujo de pensamiento,
los pensamientos van saliendo rápidamente, si lo va expresando el enfermo, y va para ahí pasando de tema en tema rápidamente, va a haber se va a sentir muy bien, va a estar muy contento, muy alegre, un estado de ánimo bueno, eufórico, no disfórico como en el depresivo, está eufórico más bien, y no para de moverse. Entonces, esto es la enfermedad bipolar. Pero lo que queremos ver actualmente es la depresión unipolar. Y vamos a agarrar un escrito de Shakespeare, donde Hamlet dice: qué cansada, rancia, monótona e inútil me parece la vida. Esto un poco señala lo que siente el paciente con depresión. No tiene un sentido de vida, es muy monótono, todo cansado, no tiene un contenido de vida. Lo que tiene es una disforia, es decir, un estado de ánimo desagradable. Hay una anedonia, es una incapacidad para experimentar placer, pérdida generalizada de interés por las cosas, alteración del sueño, disminución del apetito, flujo de pensamiento que está disminuido y disminución del biotono psicomotor. Esta depresión unipolar la podemos dividir en depresión melancólica, donde el cuadro es muy claro, ¿no? Hay insomnio, hay una alteración del estado de ánimo, hay una anorexia, hay una lentitud psicomotriz o disminución del biotono psicomotor, hay una falta de interés y hay una pérdida de la capacidad de disfrutar o una anedonia, no se puede sentir placer. La atípica no es tan clara, aparece antes, tiende a ser crónica y no hay una anedonia total, sino pueden disfrutar en forma transitoria, en vez de no comer, comen mucho, en vez de no dormir, duermen mucho, y lo que es importantísimo, tienen muchos síntomas de ansiedad. Y la distimia, que es la más difícil de diagnosticar, es la más leve y los síntomas son difíciles de poder encasillar, pero para eso hay que recurrir al DSM, que es un manual que han creado los psiquiatras en las sociedades psiquiátricas en Estados Unidos, que se manejan con criterios, ¿no? Entonces, a tantos criterios positivos se puede llegar a diagnosticar la enfermedad. ¿Mm? Lo que se ha visto desde el punto de vista funcional es que durante la depresión hay una disminución de la actividad en la cara interna de los frontales, en la parte posterior e interno de los frontales, pero si es una enfermedad bipolar, en la fase maníaca, más bien aumenta la actividad en esta zona. Esta enfermedad está relacionada con dos trastornos de neurotransmisores. Uno es la serotonina, o 5-hidroxitriptamina, y la otra, la noradrenalina. La serotonina, para hacer recuerdo, nace de los núcleos del RAFE y va a ir una al sistema límbico y otro a toda la corteza cerebral. Núcleos del RAFE al sistema límbico y corteza cerebral. Estos son receptores para la serotonina, son muchísimos, por eso es una enfermedad compleja, pero el tratamiento está basado en aumentar la actividad de la serotonina, porque en la depresión disminuye el pool de serotonina o 5-hidroxitriptamina. Y otra que disminuye es la noradrenalina. Por si acaso para el examen repasen las dos vías noradrenérgicas, es decir, la vía noradrenérgica dorsal que va del locus coeruleus a toda la corteza cerebral, que está relacionada con el biotono psicomotor, y la ventral, que es de los núcleos reticulares, protuberanciales y vulvares, que va a ir al sistema límbico, área preóptica, hipotálamo, y que está en relación a los estados tímicos de agrado y de desagrado. En este caso, de desagrado. ¿Ah? Bueno, esta es cómo se forma la serotonina y lo que va a mantener mayor cantidad de tiempo la serotonina en el espacio intersináptico, es decir, lo que inhibe la recaptación de serotonina, son los medicamentos que más se utilizan hoy en día. Antes lo que se trataba de hacer es inhibir a las enzimas que destruían la serotonina y se utilizó de esta manera, pero tenían muchos efectos secundarios, secaba mucho la boca,
el paciente tenía trastornos urinarios, etcétera, etcétera. Una característica es la clásica, es la fluoxetina. La fluoxetina, cualquiera de estos medicamentos tardan entre 3 a 4 semanas en tener efecto. La otra es la noradrenalina, que también disminuye, pero los medicamentos, estos casi no se usan, los tricíclicos un poco, pero no demasiado. Y este es un receptor de litio, el litio se utiliza para la enfermedad bipolar, únicamente el litio para la bipolar. Bien, esta es una muestra de cómo hay variaciones, no solamente de la dopamina y de la serotonina y de la noradrenalina, si por ejemplo hay una descarga mayor de cortisol en los depresivos. Bien, ¿alguna pregunta? Doctor, usted Sí. mencionó una falta de activación en un área, no pude anotar bien en qué área era. En el lóbulo frontal, cara interna posterior del lóbulo frontal. Gracias, doctor. Cara interna y posterior. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿hay alguna diferenciación, digamos, en el tratamiento, por lo menos o sea, por lo menos las distimias me parece bastante particular? No sé si hay un tema, o sea, no sé si ya en este caso se usa tratamiento médico o solamente terapia psicológica, o sea, ¿hay alguna diferenciación particular? No. Generalmente en estos casos, en este momento yo estoy con una paciente que me han llamado, pero me han llamado porque la paciente ya estaba medicada con antidepresivos 2 semanas y no comía nada, no quería comer casi nada y le costaba mucho entender a la familia de que la enfermedad es parte de la enfermedad depresiva el no comer. Y ellos pretendían internar a la paciente, ponerle sueros y cosas, aminoácidos, y, y ya la había visto un psiquiatra y estaba ya medicada con antidepresivos 2 semanas y lo bueno que es explicar muy bien, ¿no? Entonces la familia un poco ha entendido, ha comprendido y oye, en este momento la paciente ya ha empezado a comer, está mucho mejor de estado de ánimo, pero otras familias que no tienen este tipo de explicaciones suspenden la medicación porque creen que no es efectiva. Entonces, hay que hacer tratamiento farmacológico cuando, cuando es una depresión melancólica, hay que hacer tratamiento. Una distimia por ahí no se nota tanto, no va a ser tan intenso y uno puede recurrir a la parte de tratamiento psicológico, pero yo cuando hay una depresión moderada ya, yo prefiero utilizar medicación porque esto de un momento a otro puede empeorar y la depresión se puede hacer una depresión intensa con pensamientos de suicidio, etcétera, etcétera. De que no está descartado el tratamiento, del tratamiento psicológico. Y lo óptimo es hacer ambas cosas, farmacológico y terapia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenía dos más. Una referida a esto último que tocamos de los pensamientos suicidas. Digamos, mucha gente tiene como esta idea de que los pensamientos suicidas en la depresión se dan como por una forma de tristeza como muy fuerte. Y vemos el cuadro y vemos que no es por ahí o sea, la depresión no tiene que ver con la tristeza exactamente. Entonces, en ese caso, ¿por qué? O por lo menos a nivel biológico, ¿por qué? No es por la tristeza, es especialmente por la eh, disforia, es decir, el sentir, la parte tímica, el sentirse tremendamente mal, el sentirse, es una cosa que algún paciente me lo ha descrito, además de sentirse mal, es perder un sentido de vida, o sea, no tiene sentido que yo viva, no tiene mi vida ha dejado de tener un sentido. Y entonces de ahí surge el pensamiento, o sea, como no tiene sentido que yo esté aquí, y además estoy sufriendo porque tengo una tristeza, pero no es solamente el sentirme triste, sino vacío. Entonces,
ahí empiezan a pensar de que por ahí una posibilidad es quitarse la vida. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a ver otro tema, que es un tema que a mí me gusta mucho, que es el estado de conciencia. Y para tener estado de conciencia, pues básicamente tenemos que percibir la percepción y la conciencia. Volvemos a recalcar de que todo lo que nosotros percibimos es una ilusión, no existe. Es nuestra realidad como especie por el tipo de receptores que tenemos, pero otras especies tienen otros receptores y tienen otras realidades. Entonces, es nuestra realidad, pero del Homo sapiens, pero no es la verdadera realidad. Y nuestro cerebro se maneja con una codificación de 4 elementos: la modalidad, que es si es modalidad visual, auditiva, sensitiva; la temporalidad, el tiempo que duran los estímulos; la variabilidad de la intensidad de los estímulos; y de dónde proceden o en qué lugar de mi cuerpo están. Por lo tanto, vuelvo a repetir, esto surge de los receptores, va a viajar a través de circuitos neuronales y el tálamo lo va a distribuir por toda la corteza cerebral. Entonces, todos vamos a tener los mismos mecanismos hasta llegar a áreas primarias y secundarias, a eso se llama sensación. Pero cuando ya llego a áreas terciarias, las áreas terciarias son el área de asociación parieto-temporo-occipital, ya no, eso es personal, porque permanentemente trabajamos con asociaciones, es decir, todo lo que llega a esa, yo la voy a asociar con toda mi experiencia, es decir, mi vida psíquica. No he utilizado un término que ahora me ha acordado, que es bueno que lo utilice ahora en el repaso, que es el término qualia. La qualia son las diferentes modalidades de percepción que puedo yo tener, pero con un contenido psíquico, mío, propio, subjetivo. Entonces, otras características de nuestra especie es que tenemos el lenguaje y eso nos permite la dominancia cerebral, y una cosa básica para esto del estado de conciencia, el SARA, ¿no? El SARA, que nace en la formación reticular y que va a toda la corteza cerebral, impacta en esa conciencia cerebral, y por esa actividad neuronal que tiene mi cerebro va a emerger una cualidad que es el darme cuenta que estoy, que soy y que además de todo lo que me rodea. Eso es estado de conciencia. Entonces, en primer lugar, como surge del cerebro, la conciencia es un proceso mental. Si es un proceso mental, es neuronal, y nos percatamos del yo y de su entorno en el dominio del tiempo y del espacio. Entonces, la conciencia es un estado de conocimiento de uno mismo y del entorno, por lo cual el individuo realiza sus funciones perceptivas, intelectuales, afectivas, motoras. John Searle, que les he dicho que es un filósofo que hace décadas que trabaja en conciencia, dice que la conciencia se refiere a un estado de darse cuenta, o percatarse. Por lo tanto, es una propiedad emergente del cerebro, surge del cerebro. Voy a pasar esto. Edelman es otra persona muy considerada, utiliza dos términos, dos tipos de conciencia: conciencia primaria y de orden superior. La primaria es justamente las percepciones en un momento dado, una escena en un momento dado. En cambio, las de orden superior ya es la posibilidad de visualizar un pasado, un presente, un futuro. Hay mucha gente que ha negado el estado de conciencia, entre esos los conductistas, pero sin ser psicólogos. Ha habido gente como Eccles, que decía de que son las ideas cartesianas, ¿no?, de Descartes, que nosotros somos
materia en nuestro cuerpo, pero también somos inmateriales, es decir, un espíritu. Entonces, Eccles hablaba que un piloto, un espíritu que conducía el cuerpo humano. Eso no existe. ¿Ah? Sagmu también dice que no se puede explicar la conciencia, Chalmers también. Entonces, pero en definitiva, Damasio también habla que falta muchísimo para dar mejores elementos para poder explicar la conciencia, pero hablaremos de fisiología. ¿Ah? Malzburg en 1981, junto con Wolf Singer, hablan, y estos son dibujos originales, que una persona que está caminando, de pronto el sol que le da, le calienta el cuerpo, por lo tanto es una sensación, lo que se mueve es propiocepción, el olor de las flores lo siente en la parte olfatoria, el cantar de los pájaros en la parte auditiva, y él ve un perro. Todas esas zonas van a descargar impulsos nerviosos, sus células piramidales. Entonces, eso ha retomado Crick y Koch, Francis Crick y Christoph Koch, y han profundizado en este tipo de estudios, y ellos dicen que esto no me explicaría el enlace, el problema del enlace, que es tener una sola información enlazada, es decir, la escena, una sola escena. Y entonces se cree que el tálamo hace cada ciertos milésimas de segundo, hace una descarga por toda la corteza cerebral, haciendo que en esa descarga caigan todas estas células, estos impulsos nerviosos de las células piramidales que están estimuladas. Entonces, esto sería la explicación del enlace. Hay una teoría, una de las últimas teorías, que es de Roger Penrose. Penrose dice que esto no se puede explicar por la física habitual que utilizamos, sino por la física cuántica, y él dice que tampoco se puede explicar por aspectos neuronales, sino por una actividad dentro de las neuronas, que son los microtúbulos, que es el citoesqueleto de las neuronas, los microtúbulos de Stuart-Hameroff. Dice que la física cuántica con esta actividad de los microtúbulos sería una de las posibilidades de que de ahí surja este estado de conciencia. A mí lo que me gusta es lo que Muncastle dice. Vernon Muncastle ordena un poco todo y dice: la conciencia es un fenómeno neuronal, afirma, es un fenómeno neuronal. Pero además dice, no es solamente del hombre, hay en otros animales estados de conciencia. Además dice que puede variar en un mismo individuo. Si yo me alcoholizo, va a variar mi estado de conciencia. Si yo me drogo, va a variar mi estado de conciencia. Por eso dice que farmacológicamente es modificable, que va a implicar fenómenos de percepción, ya lo hemos dicho, por eso esta charla se llama Percepción y Conciencia, que implica memoria, que es independiente de la entrada sensorial, es decir, un no vidente, un anacúsico que no escucha, no va a tener alteraciones de la conciencia, pero no puede haber conciencia sin memoria y sin atención selectiva, que desaparece durante el sueño, pero que reaparece otro estado de conciencia durante las ensoñaciones o los sueños oníricos, que la conciencia puede enfermarse y que la conciencia alberga una experiencia unificada, la teoría del enlace de la realidad externa. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, si no hay preguntas, vamos a entrar a ver demencias. En primer lugar, las demencias, que son
alteraciones de aspectos intelectuales, especialmente memoria, intelectualidad. Pueden ser de diferentes tipos las demencias, pero el gran grupo, y cada día son más porque vivimos más tiempo, es decir, si nos morimos todos a los 70 años hay poco Alzheimer, pero ahora estamos en los 80 y pico de posibilidad de vida, entonces la enfermedad de Alzheimer se diagnostica mucho más. Dentro del grupo de las demencias, el Alzheimer es el 60%, las demencias vasculares 15%, combinación de ambas, porque una persona que tiene un accidente cerebrovascular también puede tener Alzheimer, 10%, y otras demencias 15%. La demencia vascular, lo más importante de esto es que es una demencia debido, o sea, como consecuencia de una enfermedad vasculoencefálica. Pero para eso tiene que haber una relación de no más de 3 meses. Es decir, el paciente tiene un accidente vasculoencefálico y en el lapso de menos de 3 meses aparece la demencia. Que generalmente puede haber multiinfartos, puede haber un infarto estratégico, puede haber una enfermedad de circulación cerebral, puede haber el isquémico hipóxico o una hemorragia. ¿Qué tiene de característica? Hay un deterioro brusco de las funciones intelectuales. Hay trastornos en la marcha, hay alteraciones esfinterianas, hay signos neurológicos multifocales, alteraciones sensoriales, síndrome pseudovulvar, signos extrapiramidales, disartrias, cambios conductuales. ¿Qué criterios para el diagnóstico? Especialmente hay un deterioro de la memoria a corto y largo plazo. Hay un deterioro del pensamiento abstracto. Hay un deterioro de la capacidad de juicio. Puede haber afasias, si se acuerdan son trastornos del lenguaje, apraxias, trastornos motores, y agnosias, falta de reconocimientos. Hay cambios en la personalidad. Todo esto va a alterar la vida familiar, laboral y social. Por supuesto, se tiene que descartar un delirio y como es vascular, tiene que haber una evidencia de un factor orgánico, es decir, una isquemia, un infarto o una hemorragia. ¿Alguna pregunta? La enfermedad de Alzheimer ha sido descrita por Alzheimer y Kraepelin le pone ese nombre porque Alois es quien describe esta enfermedad. Es una enfermedad con predisposición genética, o sea, no cualquiera se va a enfermar de Alzheimer, sino alguien que ya tenga una predisposición genética donde juegan 3 cromosomas, el 21, el 14 y el 1. 21, 14 y 1. El 21 es el que va a dar el síndrome de Down o mongolismo, y estos no se demencian porque viven poco, pero si un mogólico vive muchos años, como excepción, puede presentar enfermedad de Alzheimer. Tiene mucha predisposición a enfermarse con Alzheimer. Los factores de riesgo, la edad especialmente, porque si a los 60 años el 1% de la población tiene Alzheimer, a los 80 años el 20% tiene Alzheimer. Dentro de la enfermedad hay un cromosoma que falla. Hay un cromosoma que falla. Es el cromosoma 19. ¿Por qué? Porque el cromosoma 19 está encargado de producir una lipoproteína ApoE, y esta es la que se va a alterar. Un segundito, por favor. Hola. Hay mayor cantidad de enfermos de Alzheimer femeninos que masculinos. Hay una prevalencia en el sexo femenino. Se creía que podía tener una relación con el traumatismo cráneoencefálico,
porque en los traumatismos craneoencefálicos se ha visto que hay un depósito de amiloide, que es esta lipoproteína ApoE que se deposita, pero hoy en día hay muchos artículos que discuten esto. En definitiva, no lo vamos a dar como un hecho, pero sí una cosa que también hay que explicar, que no es que la enfermedad surja de un nivel bajo de instrucción, sino que las poblaciones con mayor nivel de instrucción o de actividad intelectual retrasan la aparición de los síntomas del Alzheimer. Bien, ¿qué aparece en el Alzheimer? Muerte celular, una disminución de la sinapsis, hay placas neuríticas, es decir, ese depósito amiloide va a recibir este nombre de placas neuríticas, o sea, en el líquido extracelular, y en cambio, en el líquido intracelular, dentro de la neurona, va a haber unos ovillos neurofibrilares, que es una fibra normal, que se va a presentar dentro de las neuronas. Va a haber una disminución de todos los neurotransmisores, excepto la que más se atrasa es la dopamina, y por supuesto que va a haber cambios conductuales. Va a haber alteración en la atención, alteración en el lenguaje, en el fondo de conocimientos, en la memoria, en el razonamiento abstracto, en la capacidad de construcción. La enfermedad va a avanzar en fases, primero con la alteración de la memoria, pero especialmente por concentración y dificultad visoespacial. Después va a haber agnosias, que son falta de reconocimientos, trastornos motores, trastornos del cálculo, y después ya la enfermedad avanzada, hay problemas del lenguaje, de la marcha, la epilepsia. Puede aparecer epilepsia en esta enfermedad. Bien, ¿qué exámenes complementarios? Los tests psicológicos, ¿no? Especialmente el Mini Mental y la escala de inteligencia para adulto, el WAIS. Porque después el resto, los estudios neurofisiológicos, en los estudios de imagen, tomografía, resonancia, lo que se va a observar es una atrofia cerebral, como se puede ver acá. Una atrofia cerebral. También en otras demencias puede haber atrofias, como en la demencia frontotemporal o enfermedad de Pick, que va a haber una atrofia en el prefrontal y en los temporales. ¿Alguna pregunta? Doctor, la atrofia de Pick. ¿Alguna pregunta? Sí, dime. Doctor, la atrofia de Te escucho. Pick dijo que es atrofia del temporal, ¿y qué más? El frontal, es decir, antes se llamaba, actualmente se llama demencia frontotemporal. Lo que se altera son los prefrontales y el lóbulo y la parte anterior del temporal. Si se deterioran primero los prefrontales, pues las funciones del prefrontal es lo primero que se pierde, la voluntad, el pensamiento lógico. Y si se altera el temporal, se altera especialmente los valores preventivos. Acuérdense, el lóbulo temporal, la corteza vasopolar del temporal, lateropolar del temporal, se va a alterar, que es el ingreso hacia la amígdala, y por lo tanto va a haber mucha alteración de los valores preventivos. ¿Está claro? Repito, en la demencia frontotemporal, si se alteran los prefrontales, tiene alteración de las funciones del prefrontal, es decir, análisis del pasado, proyección del futuro, voluntad, todas las funciones de prefrontal, es decir, el pensamiento lógico. En cambio, si empieza en el temporal, lo primero que se altera son los valores preventivos. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Entonces voy a empezar a eliminar Bien, vamos a ver ahora los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad, o sea, la ansiedad es una respuesta normal. Así como yo tengo una pérdida personal y yo tengo como respuesta la pena, si yo tengo una amenaza, la respuesta es la ansiedad. Las amenazas pueden ser directas o indirectas y la ansiedad es adaptativa. Es decir, ante un peligro potencial me adapta. Y esto es diferente en todas las personas, todo depende de la maduración personal. Entonces, ¿cuándo voy a decir que la ansiedad es un trastorno? Cuando es excesiva, es decir, es desadaptativa porque es demasiado intensa o es provocada de manera inadecuada. Entonces, esta ansiedad patológica es porque la ansiedad es excesiva o persistente, ya no me sirve para indicar un peligro, hay temor y hay manifestaciones subjetivas y objetivas. Subjetivas, alerta y miedo, y las objetivas, aumento de frecuencia cardíaca, presión arterial, signos de inquietud, etc. ¿Cómo voy a clasificar estos trastornos de ansiedad que se presentan entre el 10 y el 30% de la población? En trastornos de angustia, trastorno por estrés postraumático, trastorno por ansiedad generalizada y el trastorno obsesivo compulsivo. Los trastornos de angustia son verdaderas crisis de angustia, son breves, son recurrentes, son inesperados, hay un sentimiento de catástrofe inminente y es una descarga simpática terrible. Se puede inducir en estos pacientes con lactato sodio o dióxido de carbono. En los trastornos de estrés postraumático ya les he señalado que esto ha aparecido después de la guerra del Vietnam, por lo terrible que ha sido esta guerra, en que los excombatientes, cuando veían armas o cuando escuchaban música, cualquier hecho que estimule su cerebro y que les traiga recuerdo a la guerra, les traía episodios de miedo similares a los recuerdos del trauma inicial. Eran descargas noradrenérgicas, es decir, siempre descargas simpáticas. Los trastornos de ansiedad generalizada, un miedo excesivo, con tensión motora, hiperactividad autónoma, actitud de escudriñar con la vista. Hay unos receptores que están relacionados con estos receptores que utilizan las benzodiazepinas. Estos receptores son receptores para el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio. El trastorno obsesivo compulsivo, dos cosas que van a llenar esto, las dudas o temores, dudas si me he olvidado o no me he olvidado, si está abierto, si está cerrado, temores a que me roben, a contagiarme, etcétera, etcétera. Son ideas, pensamientos, imágenes o impulsos persistentes y molestos que me llevan a actos repetitivos. Hay alteración de los núcleos de la base. Estos estudios funcionales como el PET, con terapia y con tratamiento psicológico, terapia farmacológica y psicoterapia. Bien, ¿alguna pregunta sobre los trastornos de ansiedad? Por último, dos elementos clínicos netos de hospital neurológicos. Uno es el traumatismo cráneoencefálico, que lo que hemos dicho
hay lesión por golpe y por contragolpe, y hay alteración de la columna cervical. Y aquí, importantísimo, la escala de coma de Glasgow con 15 puntos, con 3 elementos a investigar: la apertura ocular sobre 4, la respuesta verbal sobre 5 y la respuesta motora sobre 6. Que un traumatismo leve corresponde a un Glasgow 14-15, moderado 9-13 y severo por debajo de 8. Que el tiempo en la recuperación de estos pacientes accidentados juega un papel tremendamente importante para evitar la muerte. Que lo primero, un concepto del triaje, de la elección del paciente recuperable, y que primero está lo respiratorio, somos oxígeno dependientes, eso es lo primero que hay que ver. Lo segundo, lo circulatorio, es decir, que haya presión arterial, que no haya hemorragias, etcétera. Y por último, recién lo neurológico. Las complicaciones que puedo tener. Esto es lo que quiero que se acuerden bien. Es decir, con un traumatismo puedo tener fracturas en el cráneo, pero especialmente el hematoma epidural. Se fractura el hueso y corta la arteria y se llena de sangre entre la dura madre y el hueso. Por eso hematoma epi, encima de la dura madre, epidural. Otra alteración, el hematoma subdural, es decir, se rompen las venas porque el cerebro se mueve y estira las venas. Hematoma subdural. Y por último, la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea. Bien. ¿Dónde van a estar más alteradas? ¿Cuáles son las zonas que mayor impacto pueden tener o alteración por los golpes? La punta de los frontales, el prefrontal, la punta de los temporales y la punta de los occipitales, como concepto, ¿no? ¿Alguna pregunta? Doctor, en el Bien. caso de la hemorragia subaracnoidea, estamos hablando de hemorragia de carácter venoso, digamos. Sí, no, pero también ruptura de arterias, por ejemplo, no en este caso por trauma, ¿no? Por trauma generalmente es venoso. Hay ruptura de vasos en el espacio subaracnoideo. Pero en el accidente vasculoencefálico que vamos a ver, la ruptura es arterial porque se rompen los aneurismas. Claro. Pero Ya. en este tema es traumatismo craneoencefálico, es ruptura venosa. Súper. Bien. Uno de los últimos. El accidente vasculoencefálico. ¿Qué es el accidente vasculoencefálico? Es una lesión del cerebro por alteraciones en la circulación de la sangre, es decir, por un cuadro vascular. Uno, que puede taparse una arteria y me produce una isquemia con un infarto, o se rompe una arteria y se produce una hemorragia. Aquí se ve cómo en una tomografía se ha lesionado el cerebro por la falta de llegada de sangre. Esto yo prefiero, voy a pararlo, voy a guardar. Yo tengo aquí, por acá debo tener, sí, esto es muy claro, este video, que se lo voy a volver a pasar.
Bien, Una apoplejía puede ocurrir cuando una obstrucción, como un coágulo de sangre, se traslada desde otra parte del cuerpo y se aloja dentro de una arteria en el cerebro. Cuando la pared de una arteria se daña, pueden formar varios tipos de embolia u obstrucciones. La embolia puede estar formada de varias sustancias como plaquetas, elementos en la sangre que ayudan a coagularse, coágulos de sangre que se formaron en cualquier otro lugar y llegaron al área dañada, colesterol o una combinación de los mismos. Por ejemplo, se forma una embolia en la arteria carótida y se desprende, viajando hacia el cerebro, donde eventualmente se alojará. La arteria bloqueada priva al cerebro de oxígeno, lo que ocasiona daños al tejido que lo rodea. El resultado es una apoplejía. bien. Con este concepto que acabamos de ver, ¿cuál es el foco embolígeno importantísimo? El corazón. La persona que tiene alteración del corazón puede mandar coágulos de sangre al cerebro. Por eso esa es una de las razones por las personas que tienen problemas de corazón, los médicos lo anticoagulamos. Están anticoagulados para que no se produzcan coágulos y esos coágulos, ustedes saben que el corazón es una bomba expulsora de sangre, expulsa el coágulo junto con la sangre y eso viaja hacia el cerebro. Bien, creo que con esto hemos cumplido prácticamente. Si tienen alguna pregunta de diagnóstico. Diagnóstico es la última clase que hemos pasado, que hemos visto imágenes, la radiografía antigua, que ya no se usa prácticamente, la tomografía computada de cerebro, que es rayos X también, con cortes, la resonancia magnética nuclear, que es un campo magnético, un imán tremendamente grande, donde se hace pasar un haz de resonancia, y esto a nivel atómico, es decir, de los átomos, hace que giren de un lado y de otro, y por lo tanto además se van a uniformar todos los tejidos, y esto lo capta una computadora y lo convierte en imágenes. Después hemos visto imágenes funcionales como el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, lo que mide es el metabolismo. Yo introduzco glucosa en el cuerpo por inyección venosa, pero marcada con radioisótopos para que se pueda captar esas imágenes, que no son muy buenas desde el punto de vista anatómico, y el SPECT, que mide flujo sanguíneo. Lo que se ha hecho hoy en día para mejorar esas imágenes anatómicas es crear la resonancia magnética nuclear funcional, que es una combinación de resonancia magnética nuclear con el PET. Otros estudios de diagnóstico, los estudios fisiológicos, el electroencefalograma para medir la actividad eléctrica del cerebro, la electromiografía para estudiar músculo y sistema nervioso periférico, y los potenciales evocados, que son 3: visuales, auditivos y somatosensitivos, y por último estudio del líquido cefalorraquídeo por punción lumbar. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, voy a... Jaime, dime. Jaime Andia, ¿tienes alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, voy a volver a mi pantalla para tomar lista, y yo hasta el fin de semana les voy a pasar los horarios en los que van a dar examen el lunes o miércoles. Buenas tardes, doctor. ¿Sí? Respecto al examen final,
¿Para cuándo estaría programado el examen final, no? No, todavía hecha. Ah, ya. Yo Gracias. se lo voy a pasar, pero lo más probable es la primera semana de diciembre. Abdala, Presente, doctor. Aguilar, Presente, doctor.